Listo, Adriana. Muy buenas tardes y buenos días para otros. Buenas noches también, según donde estemos. Bienvenidos a nuestra sexta y última sesión de nuestro foro virtual Miradas del Patrimonio Cultural Inmaterial de Latinoamérica frente al COVID-19 presente y futuro. Este es un espacio que organizamos desde el Crespial para debatir desde las diversas miradas, desde un diálogo, desde las experiencias diferentes de cada uno de los actores sociales que participan en la salvaguardia, frente a lo que está ocurriendo hoy en día por la pandemia, por todo el tema del COVID-19 y cómo está afectando al patrimonio inmaterial de la región y también cuáles son las alternativas o cómo está resistiendo todo este patrimonio y las comunidades. En esta sexta sesión, y como les decía, nuestra última, miradas post-pandemia desde otros actores, academia, organizaciones comunitarias, ONGs, mostraremos que la salvaguardia del patrimonio no es solamente una gestión de los estados o un compromiso y responsabilidad de las comunidades, sino que en la gestión del patrimonio inmaterial intervienen muchos otros actores. Ya desde la convención nos planteaban la importancia de las ONGs y en todo el llamado a la participación comunitaria, pues se daba un rol a los líderes y también a las organizaciones comunitarias. Pero en la práctica, en estos 10 años o más que lleva la convención, nos hemos dado cuenta, hemos podido ver cómo hay diferentes actores sociales en los territorios, a nivel nacional, a nivel internacional, y todos esos actores intervienen en esa gestión de la salvaguardia del patrimonio inmaterial. Todos tienen un rol y una importancia. Entonces, hay un papel preponderante y muy activo de las ONGs, de ONGs que han acompañado a comunidades y han hecho toda una mediación y un trabajo con los estados desde hace mucho tiempo en diferentes temas y hoy en día se convocan alrededor del patrimonio inmaterial. Eh, por lo general son ONGs que tienen metodologías de trabajo, formas de acercarse, de empoderar a las comunidades o de trabajar junto con las comunidades. Cada vez hablamos más de una gestión compartida, como los líderes, las ONGs, el Estado en sus distintos niveles y la academia, que es el otro actor muy importante que traemos hoy acá, acompañan toda esta gestión, tienen una forma de verla, la academia también desde una reflexión crítica, ¿no? Porque la convención nos plantea, digamos en términos filosóficos, propuestas, lineamientos muy interesantes, pero cuando se llevan a la práctica hay un sinnúmero de problemáticas, de debates que están ocurriendo. Es muy importante una mirada crítica, una mirada académica que pueda analizar y que pueda traer a la reflexión y al debate ciertos puntos de vista que de pronto el Estado o las mismas comunidades no pueden ver o no pueden mirar. Entonces, esa confluencia de actores en todos los niveles territoriales enriquecen la salvaguardia del patrimonio inmaterial, son todos indispensables, cada uno en su rol. Es como un mapa que tenemos de diferentes actores y cada uno tiene un lugar diferente. Y a eso, para eso estamos hoy aquí, para debatir, para reflexionar acerca de la mirada desde los diferentes actores. Como siempre, desde el Crespial estamos buscando diferentes expertos, diferentes experiencias para compartir con ustedes y grupos de personas que puedan generar un debate y un diálogo. Y hoy nos acompañan tres personas. Desde la academia hemos invitado a Mónica Guariglio, que es coordinadora de la Red de Cooperación Académica en Patrimonio Inmaterial de América Latina y el Caribe. Ella viene desde Argentina y ya cuando le dé la palabra la presento un poco más ampliamente. Nos acompaña también David Aruquipa Pérez, que es director actualmente de la campaña latinoamericana por el derecho a la educación y secretario regional andino de la Asociación de América Latina y el Caribe, LGTBI. Él nos acompaña desde Bolivia. Y para mostrar, digamos, y para que tengamos esa voz siempre presente,
Desde las comunidades nos está acompañando Rosildo Moreira do Rosario, coordinador de la Red de Samba de Roda de Brasil. Como él habla portugués y también portuñol, nos acompaña en esta ocasión una queridísima compañera de trabajo, Natalia Guerra Brainer, del Núcleo Focal de Brasil. Ella trabaja en el Departamento de Patrimonio Inmaterial del Instituto Nacional de Patrimonio Histórico y Artístico IFAN, que conocemos muchísimo, y nos va a acompañar con la traducción del portugués al español y cuando sea necesario del español al portugués. Yo, quien les habla, pues Adriana Molano, directora actual del Crespial y quien estaré como moderadora. Entonces, vamos a iniciar, David, contigo. David, como les decía, viene de Bolivia, es un activista muy fuerte, muy importante en Bolivia a nivel latinoamericano por los derechos humanos, investigador y gestor cultural con maestría en estudios de género y desarrollo y especialista en preparación y evaluación de proyectos sociales y educación superior. Dentro de uno de sus tantos cargos, fue director general del Ministerio de Educación y Culturas y designado como representante oficial a diferentes mecanismos internacionales como la UNESCO, Mercosur, la OEI, entre otros. Y actualmente es miembro del comité directivo de la campaña que nombré antes, además de ser el secretario regional andino de la Asociación de América Latina y el Caribe, LGTBI. Como investigador, también desde la academia, ha publicado diferentes estudios, artículos, informes sobre temas de patrimonio cultural inmaterial y educación, profundizando sobre los aportes culturales e históricos de la población LGTBI. Es también bailarín y artista, o sea, es portador desde la academia, desde las ONGs y ha estado en función pública en cargos directivos. Además, es pues amigo del Crespial desde hace muchos años, participó como representante de Bolivia durante muchas sesiones en los consejos de administración y todo el trabajo que hacía el Crespial. David, estamos muy contentos de que nos estés acompañando en este momento y vamos a comenzar contigo que nos cuentes un poco desde tu visión cuál es el papel de la academia, de las ONGs, de las organizaciones de la sociedad civil en la salvaguardia del patrimonio inmaterial en términos generales, como un abrebocas. ¿Cómo estás, Adriana? Compañeras, Mónica, Natalia, Rosildo. Saludar a toda América Latina que nos está escuchando en este momento y pues mandar un abrazo solidario en este tiempo de pandemia que muchos de los países hemos estado atravesando con distintos impactos, pero además perdiendo también algunos familiares, amigos, amigas. Eso me solidarizo antes de iniciar este conversatorio. Pues es muy importante la agenda que plantea Crespial respecto al rol, ¿no?, de la sociedad civil, de las ONGs y también de la academia, que tuve la oportunidad, como lo mencionaste, Adriana, de vincularme con estos sectores, ya como activista, como militante de los derechos humanos, estar como base social, también planteando que es posible vivir una diversidad cultural que permita generar canales de diálogo con las distintas organizaciones civiles, ONGs, que están trabajando en estos momentos. Entonces, mi vida académica justamente me hace ver la posibilidad de las ONGs, en este caso, pudieran, ¿no?, cumplir ciertos roles de puentes entre las comunidades, la sociedad civil, frente a las políticas públicas también. ¿Por qué? Porque las ONGs, tuve la oportunidad de estar muchos años y actualmente estoy en una red de ONGs, tenemos esa posibilidad de poder estar en mayor cercanía a las comunidades, al diálogo, a entender la situación real, los compromisos políticos, programáticos. Entonces, el rol como ONG justamente es el de ser puentes, brindar asistencia técnica, el de poder facilitar procesos para que se puedan plantear
programas, proyectos que vayan en beneficio de las comunidades. Y qué mejor que estos elementos estén conectados también con la academia, porque la academia produce evidencias, produce investigaciones, evidencia los elementos que se están generando en las mismas comunidades, ¿no? Entonces, por ende, creo que esta triada de comunidad, ¿no?, civil, ONGs como instancias técnicas operativas y la academia ya como esa instancia de generación de conocimiento pública, pues permiten posicionar el PCI realmente como un elemento que puede posibilitar, que posibilita más bien el desarrollo, que posibilita entender los conocimientos, las prácticas, las ritualidades, las cosmovisiones, las lenguas, etcétera, y se incluyen dentro de las agendas políticas y públicas. Con este panorama, Ana, creo que podemos también dialogar con las compañeras y compañeros como Rosildo, que seguramente tenemos mucho que decir. Muy bien, muchas gracias, David. Un puente, finalmente, ese es, digamos, una de las imágenes del trabajo en patrimonio inmaterial entre el Estado y las comunidades y quienes construyen ese puente y ayudan a cruzarlo, pero con el objetivo de apoyar y de aportar en las políticas públicas, ¿no? Desde la academia, me parece muy interesante lo que planteas de la evidencia. Mucho de lo que ocurre en territorio le es ajeno muchas veces a los gobiernos, incluso a los mismos territoriales, o le es ajeno a las empresas, porque no hemos hablado que aquí no están solo los actores públicos, no están solo la academia, está también la empresa privada y se necesita, digamos, generar ese conocimiento para una interrelación. Ahora, Mónica, cuéntanos desde la experiencia tuya y también de la red, ¿qué más nos puedes decir acerca del papel de la academia en la gestión del patrimonio inmaterial? Pero antes déjame presentarte un poco mejor. Mónica Guariglio, ella es abogada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Es coordinadora actualmente del Consejo Plural de la Red de Cooperación Académica en PCI de América Latina y el Caribe, que se llama la RECAPCILAC. Ahora Mónica nos ampliará un poquito sobre esto. Es profesora de la Universidad Nacional de Avellaneda y es titular de la Cátedra Diversidad Cultural e Inclusión Social. Líder del proyecto de la Cátedra UNESCO Diversidad Cultural, Creatividad y Políticas Culturales. Asesora de la Subsecretaría de Culturas de la ciudad de Quilmes, provincia de Buenos Aires, Argentina. Exdirectora Nacional de Política Cultural y Cooperación Internacional del Ministerio de Cultura de Argentina y exdirectora general de Museos del Ministerio de Cultura del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires. En representación de Argentina, la profesora Guariglio fue miembro y actuó como punto focal del Comité Intergubernamental de la Convención del 2005. Entonces, Mónica, amplíanos un poco toda esta mirada desde la academia, por favor. Sí, bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos, a todas. Un gusto estar aquí compartiendo esta conversación con los colegas y gracias al Crespial por la iniciativa. Desde el punto de vista de la academia, yo diría que, recogiendo algo de lo que señalaba David, uno de los datos centrales es la capacidad de interacción, ¿no? Es decir, generar evidencia, pero generar evidencia en términos de interacción, de multidisciplina, de una vinculación, digamos, con las comunidades, que no signifique solamente analizar o generar evidencias de procesos de patrimonialización como tal, sino fortalecer el vínculo en términos de comprender cabalmente la verdadera dimensión del patrimonio cultural inmaterial. No se llega a la formulación de lineamientos para las políticas públicas vinculadas al PCI si no se comprende la lógica, digamos, la dimensión cultural de ese patrimonio. Y si no se piensa esa visión del PCI como un aporte sustancial a los procesos, por ejemplo, de desarrollo sostenible. Una de las cuestiones que planteamos en la red de patrimonio cultural inmaterial de América Latina y Caribe, una de las principales es promover contenidos a propósito del PCI que fortalezcan las agendas de la educación superior
especialmente en las carreras de formación de gestión cultural, precisamente porque hay una mirada del patrimonio cultural que reposa sobre una visión eurocéntrica vinculada al patrimonio material. Entonces, ¿cuál es el lugar del patrimonio inmaterial? ¿Cuál es la fortaleza de esas expresiones culturales en el contexto, por ejemplo, de la formación de gestores culturales, que son quienes de alguna manera van a incidir en las políticas públicas? El otro punto que señalamos desde la red es la necesidad de fortalecer capacidades vinculadas al PCI en el contexto de desarrollo, de políticas de desarrollo sostenible. Y por supuesto compartir las experiencias, compartir los conocimientos en un marco de acceso abierto. Hemos creado una plataforma que es a través de la cual los miembros de la red participan, se conectan, acercan sus inquietudes, y generamos información también de las acciones vinculadas al patrimonio cultural inmaterial. Pero yo creo que fundamentalmente es ese proceso de vinculación, de articulación entre los actores, de quebrar la lógica de los conocimientos fragmentados, ¿no? De los procesos de investigación por sectores, pensar la integralidad, pensar el patrimonio cultural inmaterial como un proceso más complejo, bastante más complejo, que está en la mayoría de los casos radicado en comunidades vulnerables, pensar esa lógica también, esa situación, ese punto de partida, y pensar que las evidencias que nosotros podemos producir desde la academia a través de los procesos de investigación o los intercambios, tienen que ir un poco más allá, o sea, tienen que ser capaces de generar opciones de comprensión y visibilización de este patrimonio a otra escala. El caso, por ejemplo, de las políticas públicas, ¿no? Los aportes que podamos hacer a la mejora de las políticas públicas de la cultura, por ejemplo. Pienso que esa es un poco una de las puntas que podríamos señalar en esta conversación, más allá de lo que señalaba David, de la forzosa vinculación entre los distintos actores. Mónica, muchas gracias. Y ahora vamos a mirar esta misma pregunta desde las organizaciones comunitarias. Y para ello vamos a invitar a Rosildo, pero primero voy a presentarlo. Rosildo Moreira do Rosario es docente y pedagogo con maestría en Historia de la Diáspora Africana y de los Pueblos Indígenas. Trabaja en la Red de Educación Municipal de las ciudades de Saubara y Santo Amaro en el estado de Bahía, Brasil. Fue coordinador de la Asociación de Zambadores y Zambadoras del estado de Bahía, donde desarrolló una serie de proyectos encaminados a implementar el plan de salvaguarda de la Zamba de Roda. Actualmente coordina la red de Zamba de Roda, acompañando a grupos de Zamba en comunidades tradicionales. Rosildo, Mónica nos hablaba de la patrimonialización. En este concepto, digamos, de las manifestaciones que han sido declaradas patrimonio, ya sea nacional, en tu caso de la humanidad, ¿cómo ha sido la experiencia desde la organización comunitaria que tú has liderado? ¿Cómo ha sido la experiencia en la salvaguardia, en la gestión del patrimonio inmaterial? ¿Cuál es ese papel y ese rol que tienen ustedes desde las comunidades y desde las organizaciones? Natalia, si le quieres traducir, mejor ella la pregunta, ya no por WhatsApp directamente, para que lo tenga más claro, y ya después tú nos apoyas con la traducción también. Creio que deu para entender, né, Rosildo? Sim, qual sim. o papel das comunidades, né, nesse processo de salvaguarda e reconhecimento. Sim. Então, boa tarde, né, todos. Adriana, um prazer estar com você novamente, né, nessa construção, nessa discussão. Davi, Mônica, Natália, obrigado pela parceria, pela compreensão aí de mediar esse entendimento da conversa. O papel, né, da sociedade, das organizações da sociedade civil nesse processo, eu quero falar especificamente da experiência com o samba de roda, que ele acontece, os detentores, né, as pessoas envolvidas que fazem essa manifestação, tiveram uma experiência um tanto quanto inusitada com relação ao PCI.
por conta da forma que esse processo aconteceu, nós tivemos que ter uma agilidade para se envolver, né, num processo que, para esse caso específico, se deu de forma bastante verticalizada. Os portadores do samba, ele vai falar da experiência do samba de roda como patrimônio cultural da humanidade e é o processo de reconhecimento desse patrimônio. Como os portadores do samba de roda tiveram que passar por esse processo de uma maneira muito diferente. E foi algo muito que não esperavam. Foi como uma surpresa para eles, e eles tiveram que aprender muito rápido e passar por esse processo de uma maneira muito específica. E vai falar desta experiência. Eu participei no ano de 2004, quando tem o movimento do Brasil para o reconhecimento do samba de roda quanto patrimônio da humanidade, houve uma grande mobilização política e me parece que foi talvez a movimentação no campo do reconhecimento do patrimônio no Brasil, aquela que mais suscitou esse envolvimento entre os órgãos institucionais de cultura, no caso do Brasil, o Ministério da Cultura e o IFAM, com as comunidades, né? Foi talvez a primeira vez que houve essa ida para as comunidades e foi tudo feito de forma muito rápida. Os detentores não sabiam do que se tratava, né? Do que se tratava, o que estava acontecendo. Houve inúmeras discussões em Brasília, no Ministério da Cultura em relação a isso, e nós não sabíamos do que acontecia, do que estava acontecendo. E seria bom se traduzir. O processo de reconhecimento começou em 2004 e as comunidades não sabiam o que se passava exatamente. E foi a primeira vez que o Ministério da Cultura do Brasil buscou essas comunidades de Bahia. Então, haviam muitos debates, muitos fóruns de debates, e eles estavam tentando entender o que se passava, que era tudo aquilo. Houve um processo de mobilização política também. O Ministério da Cultura de Brasil estava interessado em esse reconhecimento e as comunidades estavam tentando entender o que era tudo aquilo. E esse processo nos rendeu por um lado, se por um lado isso causou toda essa mobilização, essa mobilização política em torno, por outro lado, isso também fez com que a gente passasse a compreender a importância da nossa participação na política do PCI. Então, está organizado, né, está numa instituição da sociedade civil, ela tem uma importância muito grande nesse processo, exatamente pelo seu papel de mediar, né, a relação política, a relação da academia com os detentores, né? A sociedade civil, por ter na sua composição pessoas que são membros dessas manifestações, e membro nesse sentido não só na questão da pertença social, mas membro no sentido da compreensão da linguagem que tem na manifestação, né? Então, ter membro que compreende, que tem a pertença social, mas que, para além disso, tem também a compreensão da linguagem dessas manifestações, isso vai facilitar para que, de modo geral, os detentores possam ir gradualmente compreender toda a política em torno do PCI. Ao largo do processo, eles começaram a compreender, a entender que necessitavam participar do processo.
e que era muito importante esta participação das comunidades e para que houvesse uma mediação entre os processos políticos involucrados nesses reconhecimentos e os interesses das comunidades. E para esta mediação é muito importante que seja alguém da comunidade, porque esse portador é a pessoa que entende a linguagem da manifestação cultural e pode melhor trabalhar esta mediação com os processos políticos que estão involucrados nesses reconhecimentos. Com isso é possível, né, propor medidas, propor projetos que venham atender as demandas dos grupos, né, por ter essa condição, essa vivência, por também ser membro, por também ser oriundo dessas comunidades, a gente acaba conhecendo, de fato, quais são as necessidades e assim conseguimos propor medidas que possa, de certa forma, mitigar não só a situação da manifestação, como também daquilo que é o elemento essencial da própria manifestação, que são as pessoas que integram esses grupos, essas comunidades. Os portadores que fazem essa mediação são aquelas pessoas que podem entender as necessidades das comunidades e melhor proponer projetos e programas que atendam às necessidades dos grupos de portadores, porque são pessoas que pertencem a esses grupos, entendem essa linguagem e necessitam também entender a linguagem de los programas e das políticas públicas de PCI. Então, fazem esse rol de mediação a lo largo desses processos. É isso, por enquanto, essa contribuição para o debate. Muchas gracias, Rosildo. Esta noción de puente se amplía también como con la de traducción, ¿no? La de mediación y traducción de los diferentes lenguajes. Pero vámonos ahora a lo que nos interesa en estos foros, y es qué está ocurriendo hoy en día con la pandemia. En los estudios, en las investigaciones, en los trabajos y en la salvaguardia que están haciendo desde las distintas organizaciones que ustedes representan. ¿Qué han visto que está pasando con la pandemia hoy en día? ¿Cómo está afectando? ¿Cuáles son los impactos en el patrimonio inmaterial? Podemos comenzar ahora por Mónica. Bueno, yo creo que en primer lugar lo que necesitamos evidenciar, o mejor dicho, lo que aparece como la principal evidencia de la pandemia es la visibilización de la extrema desigualdad. Entonces, esa extrema desigualdad se traduce en todos los actores y en todos los sectores, y en el sector cultural en general es uno de los sectores más afectados. Si nosotros planteamos cuál es el impacto del COVID en el caso específico del PCI, bueno, podría decir, efectivamente, los portadores de PCI son comunidades, en su gran mayoría, que están inmersas en procesos de vulnerabilidad altos. Entonces, pensemos solamente en la cuestión de las comunidades indígenas, los modos de acceder de esas comunidades a las políticas sanitarias vinculadas con el COVID, en muchos casos se ven impactados precisamente por las características de las comunidades y por las características también del modelo digamos, de atención en esta supuesta normalidad que estamos viviendo en el contexto de la pandemia, el modelo de atención de la cuestión de la crisis sanitaria. Entonces, todos los sectores vinculados al PCI sufren un proceso que es no solamente padecer la crisis sanitaria, sino también su particular situación que se ve más afectada por la imposibilidad también de digamos, recibir la atención en términos de igualdad con los otros sectores. Entonces, esa desigualdad extrema
que ha desnudado la pandemia es la que nos obliga a los distintos actores vinculados al patrimonio cultural inmaterial, nos obliga a redefinir, diría yo, revisar incluso las estrategias, las políticas, las acciones que venimos desarrollando y verlas a la luz de esta situación. Hay un punto central que es lo que tiene que ver con la brecha digital. La conectividad es un dato extremo que pone en situación de mayor vulnerabilidad a montones de otros sectores. Y también la suspensión, por ejemplo, de las prácticas colectivas, lo cual impacta también en los procesos de investigación que los sectores académicos vienen llevando adelante. Entonces, digo, es como son varios elementos que impactan en el patrimonio, en la práctica del PCI, que impactan en las comunidades y, por supuesto, también todo lo que es el espacio de la educación superior, al igual que otros sectores, se ha visto impactado también por lo que significa el aislamiento obligatorio y la dificultad para llevar adelante sostener la continuidad pedagógica, sostener los procesos de investigación. Pero digo, me interesa señalar que esta implicancia todavía mayor respecto de los portadores del PCI y la capacidad de las políticas públicas en general, no solamente el sector cultural, de atender a esos sectores. Entonces, digamos, creo que nosotros tenemos también la obligación desde la academia de, digamos, repensar incluso los modos en que venimos desarrollando nuestros trabajos a la luz de estos procesos tan críticos. Mónica, muchas gracias. Sí, efectivamente, yo creo que el tema de esta brecha de la desigualdad, cómo está afectando evidentemente a quienes ya estaban en posición más vulnerable, pero también a los sectores más o menos, digamos, apoyados. Y también vemos esa brecha a nivel internacional, ¿no? Como esas diferencias que empiezan a haber entre los países en desarrollo y los países desarrollados y los que están en vías de desarrollo, cada vez es más grande, ¿no? Y esto se evidencia desde el patrimonio inmaterial. Sí, sí. David, continuemos contigo. ¿Qué más has podido tú observar de los impactos de la pandemia en el patrimonio inmaterial de la región? Bueno, creo importante lo que mencionaron ya, pero además veo importante entender, ¿no?, que el patrimonio cultural inmaterial es parte de los derechos culturales y de los derechos humanos. Y por ende, al generar estas mayores, esta desnudez de las brechas de desigualdades que se ha ido generando, pues sí, ha afectado a los derechos humanos de la población. Y esto se ha visto también acompañado con acciones de violencia, feminicidios, infanticidios, y estas situaciones afectan a las poblaciones justamente de las comunidades, tanto comunidades indígenas como las comunidades urbanas. Entonces, estas brechas de desigualdad, si bien han generado, ¿no?, han generado esta violación también a los derechos humanos, no hubo en algunos países una respuesta rápida, específicamente al sector cultural, que ha sido uno de los más golpeados, ¿no? Y no solamente en el marco del PCI, sino también en los sectores artísticos ya, de las distintas expresiones artísticas, ¿no? Los planes de contingencia se han dejado esperar en muchos países, y en otros como el nuestro, como Bolivia, y ahí sí yo me posiciono ya en una situación de crisis como país, que se cierra el Ministerio de Cultura en plena pandemia, en pleno COVID, cuando ya los sectores culturales, las comunidades indígenas estaban solicitando que se generen planes de contingencia, de respuesta ante esta situación, de apoyo y financiamiento a los sectores, pues se cierra el Ministerio de Cultura, aludiendo a que es un gasto absurdo.
¿no? Se plantea, vamos a cerrar las instituciones que generan gasto absurdo. Ministerio de Culturas, Ministerio de Comunicación y Ministerio no recuerdo en este momento, pero son tres de deportes, ¿no? Imagínense, Sí. deportes, cultura y comunicación. Entonces, en ese sentido, obviamente que ha afectado esta decisión del gobierno de transición en Bolivia a intensificar, a profundizar estas brechas. Ahora, ¿quién recurrimos a poder plantear estos planes de contingencia? Tanto los sectores culturales como las comunidades indígenas. Pero también en este sentido creo que ha habido una suerte de reinvención, ¿no? De reinvenciones, de resiliencia de parte de las mismas comunidades, de generación de elementos que han ido respondiendo desde las mismas comunidades con respuestas ya de que nosotros tenemos, del conocimiento de la medicina nacional. Ha habido toda una oferta, ¿no? De estas alternativas de parte de las comunidades indígenas, pero obviamente esto llega muy bien, ¿no? A las comunidades, pero si nos detenemos solamente a ver los impactos que ha generado a nivel negativo, pues son estas los que ha mencionado nuestra querida Mónica, pero ya también estos elementos que seguramente vamos a discutirlos más adelante, ya con ejemplos más claros de estas reinvenciones, resiliencia que se ha ido generando de las mismas comunidades. Hay muchas actividades, ritualidades, actos festivos que no han podido realizarse, y eso obviamente las prácticas colectivas han sido elementos que obviamente han afectado al tema del patrimonio cultural y material. No es lo mismo decirlo, vamos a hacer a fin de año. No, el elemento se vive en un determinado territorio, en un tiempo, en un espacio, en comunidad, ¿no? Entonces, ahí, y también quiero traer a colación ya lo último, con esto cierro, la festividad del Señor Jesús del Gran Poder, que justamente en diciembre del año pasado se declara, ¿no? Entra en la lista representativa de patrimonio cultural inmaterial, ¿no? Y este año estaba esperándose justamente, ¿no? Hacer toda una festividad, organización, eventos, lo cual son 50,000 bailarines y músicos, son más de 300,000 espectadores, ¿no? Son negocios de gastronomía, de bordados, de trajes, de música, de audiovisual, etcétera, etcétera. Imagínense también cómo ha afectado económicamente a esta festividad, ¿no? El COVID, ¿no? Entonces, obviamente a ello, ¿no? Hay respuestas positivas que seguro las vamos a ir discutiendo, pero quería enfatizar estos tres elementos. Reconocer que los derechos culturales son derechos humanos fundamentales, por ende, mirar desde este planteamiento, y que el tema de la equidad de género es un tema fundamental para vivir el desarrollo cultural, y esto está justamente en un tema de violencias y como he planteado, hasta feminicidios, y obviamente el enfoque a la diversidad es un elemento central. Estos procesos ha generado también exclusiones y discriminaciones, ¿no? Entonces, yo creo que los impactos no son ahora únicamente, ¿no? Creo que estos van a seguir enfatizándose, enraizándose hacia adelante, y tenemos que tener capacidades resilientes para poder responder a ellos. Bueno, David, nos has hecho un muy buen marco, ¿no? de esos impactos. Yo creo que el tema de derechos culturales es vital, porque la salvaguardia del patrimonio material es un tema de derechos culturales, y justamente la pandemia lo ha afectado aún más.
no solamente en términos de lo que le está ocurriendo a las comunidades, sino de la respuesta de los gobiernos o de las agencias que debían dar una respuesta. Y como tú lo muestras, esa crisis en Bolivia lo que es evidenciado que la respuesta ha sido, y esto no es solo en Bolivia, Bolivia fue más crítico aún, pero muchos países, muchos gobiernos se han debatido entre si no hay recursos y tenemos que generar todo un sistema sanitario que no estaba generado antes, ¿a quién le quitamos, no? Y yo creo que eso nos pone en evidencia dónde está el sector cultural y cómo justamente lo que se debe es fortalecer. Y el otro tema yo creo muy importante es el de la resiliencia. Y desde ahí convoco a Rosildo a hablar, que nos cuente en la experiencia que han tenido en el plan de salvaguardia actualmente, cómo se ha visto afectado con la pandemia, qué está ocurriendo. Además de los impactos, ¿hay procesos de resiliencia desde las comunidades? Esse é um assunto bastante delicado no Brasil, diferente talvez de outros países. A gente tem uma questão muito forte, que é a questão do racismo, né? O racismo estruturante no Brasil, ele é reforçado, né, com a pandemia, e a pandemia escancara isso para todos, né? As comunidades afro-brasileiras, as comunidades indígenas, as comunidades ribeirinhas, as comunidades tradicionais, onde o PCI eles estão mais fortemente implantados, vamos dizer assim, foram exatamente essas comunidades que foram muito fortemente atingidas com a pandemia. Isso porque exatamente nesses lugares as pessoas já são marginalizadas e sentem a falta de uma ação do Estado de forma presencial mais efetiva. Seu microfone, Natália. Esse é um tema muito delicado em Brasil, porque não se pode falar de desigualdades se não falamos do racismo estrutural que existe em nossa sociedade. Então, as comunidades afro-brasileiras, as comunidades indígenas também, e as comunidades tradicionais, que são muitas em Brasil, muitas delas são aquelas comunidades que ocupam territórios cerca de los rios, que são as comunidades ribeirinhas, que vivem em las márgenes de los rios, comunidades tradicionais em Brasil, foram muito fortemente afetadas por essa crise sanitária. E isso é resultado de que o Estado brasileiro não está presente nessas comunidades há muito tempo. Então, as consequências da crise sanitária é mais forte para essas comunidades. Rosildo, tu micrófono. Okay. A pandemia apresenta um cenário, né? Um cenário que coloca o governo, que apresenta ao governo uma nova forma de pensar sobre o PCI, né? E o órgão de governo que cuida da questão do patrimônio também se viu nesse momento da pandemia sem condição de lidar com o PCI. Haja vista a situação política atual do Brasil, que tem um governo que escancara a sua postura racista, a sua postura machista, né? Você tem, no momento da pandemia no Brasil, um governo antissocial,
né, um governo que trata todas essas questões com tamanha significância. E isso já traz para o Brasil uma situação talvez diferente de muitos outros países, que nós temos um governo que é alheio a toda essa questão, que ignora e faz questão de evidenciar isso. Brasil, la pandemia ha hecho el gobierno mirar de una otra manera ao PCI. En verdad, tenemos hoy una situación política de un gobierno que no reconoce la existencia del PCI y no quiere reconocer. Los órganos que trabajan con PCI no tuvieron espacio para actuar delante de la pandemia a causa das posições políticas do governo atualmente. Creio que é essa a ideia. Mas isso revela que, numa mudança de postura de governo, a pandemia revela a seguinte situação: é preciso que os órgãos que cuidam especificamente da questão do PCI imediatamente proponham uma relação com outros setores do governo, como o setor de saúde, de educação, o setor da economia e o setor das tecnologias, para que a gente tenha uma integração entre o PCI e as demais ramificações de governo, para que a gente possa, de fato, trazer para a cena essa discussão. Reforço dizer, porque o PCI ele é exatamente composto por pessoas, são as pessoas que detêm esse conhecimento e que precisa ser cuidada das mais diversas categorias, das mais diversas vertentes governamentais. Frente a esse cenário do governo atual, ele pensa que as pessoas, os órgãos de governo que trabalham com PCI necessitam buscar outros setores do governo, os setores de saúde, de educação, de tecnologias, porque não há espaço para que se trabalhe desde o PCI. Então, ele pensa que o melhor caminho seria que os órgãos que trabalham com PCI busquem órgãos de outras políticas públicas para desenvolver ações de salvaguarda junto com esses outros setores. E, nesse momento, os detentores acabaram tendo que também se reinventar, né, para que as suas práticas não ficassem esquecidas. E essa reinvenção vem exatamente dessa capacidade nossa, dessa capacidade histórica que o patrimônio imaterial tem de resistir, né, às adversidades que são lhe impostas durante todo o processo. Portadores, delante desse cenário, tiveram que se reinventar, suas práticas, porque sua capacidade de resistir, né? Estão trabalhando com essa resistência, com essa resiliência delante da situação atual. Isso. Bom. Muchas gracias, Rosildo. Yo creo que nos has hecho un panorama desde lo concreto, digamos, desde una manifestación de mucho de lo que nos han planteado David y Mónica, ¿no? De ese tema de los derechos culturales que en el caso de ustedes se va hacia el racismo, digamos, como sistema, de la capacidad de resistir. Recuerdo que ese fue uno de las conclusiones del taller en el que estuvimos con muchos líderes de otras partes, y es que en América Latina el patrimonio inmaterial partía o nacía de procesos de resistencia en general, ¿no?
Entonces, esta pandemia está llevándonos nuevamente o llevando a las comunidades a verse enfrentados a reinventarse desde la resistencia nuevamente. Ahora vamos a mirar ese escenario post-pandemia. Estas mismas, digamos, preguntas, reflexiones que nos hemos hecho del rol de las organizaciones, de las ONGs, de la academia, en particular en la educación. ¿Cuál va a ser ese escenario post-pandemia? Y también, ¿cuáles son los retos hacia el futuro? ¿Qué nos está planteando, digamos, esta situación? Y desde lo que ustedes trabajan y hacen, desde lo que ustedes representan, ¿cuál va a ser esa reinvención? Mónica también hablaba de la necesidad de revisar lo que está haciendo la academia hoy en día en ese escenario post-pandemia, que ninguno de nosotros sabemos realmente cuál va a ser, pero empezamos justamente la academia tiene que apoyar en pensarlo, las ONGs en cambiar metodologías, las organizaciones como lo está planteando Rosildo, en esa forma de reinventarse de la resiliencia desde la resistencia. Vamos a comenzar ahora entonces por David nuevamente. Estás sin micro, David. Gracias. Bien, primero creo que lo que plantea Rosildo es muy importante porque es justamente ahí donde nuevamente anclamos, ¿no?, nuestros procesos. En Bolivia también se está generando estos procesos de racismo estructural, de discriminación y exclusión, porque los derechos culturales, pues, son los derechos que justamente nos permiten ello, la libertad, la dignidad de los pueblos, la reflexión crítica, la resistencia, el goce y el disfrute, y obviamente estos son los elementos que quieren tener mayor control los mismos estados, las mismas instituciones, en el caso que estamos atravesando nosotros en estos momentos. Entonces, obviamente las comunidades indígenas en un proceso de resistencia se están movilizando, y esas movilizaciones está planteando también ciertas discriminaciones hacia los movimientos indígenas, ¿no? Y esto justamente genera la situación de tal vez hasta revertir esta mirada de que dialoguemos con los pueblos indígenas que habíamos avanzado tanto, a un proceso de, no, más bien los movimientos indígenas están entrando a las ciudades sin importarles el COVID y a reclamar justamente derechos, ¿no? Entonces, esta situación, creo yo que hacia adelante y post pandemia, en nuestro caso, y creo que en muchos de los países, nos tiene que permitir realmente hacer una conciliación, hacer hasta esta política de paz que nuestros hermanos colombianos nos han ido enseñando, pues tiene que darse esos procesos de pacificación, de encuentro, de diálogo con el distinto, porque sí ha generado muchos golpes, ¿no?, a distintos sectores. Entonces, para ello creo que vamos a tener, y ahí tiene un rol importantísimo, tanto la academia como las ONGs y la sociedad civil, para esta resiliencia, aplicaciones de herramientas y metodologías prospectivas para planificar qué actuaciones como instituciones vamos a realizar hacia adelante, cómo vamos a vincular el tema, estos avances que está generando, y que en estos momentos, ¿no?, la pandemia obviamente que ha generado procesos de susceptibilidades, confianzas, ¿no?, hacia el otro, porque somos países, somos comunidades afectivas, somos comunidades que compartimos y nos comunicamos por lo oral, por el afecto, el abrazo, ¿no? Entonces yo creo que primeros elementos va a tener que ser justamente estos procesos. Pero para reinventarnos,
Creo que hay muchas experiencias ya que las mismas comunidades han ido planteando, por lo menos en mi país, y también he ido viendo que en otros países han ido realizando, que la pandemia, también el uso de las tecnologías, quienes pueden justamente tienen conectividad, pues han permitido compartir, dialogar desde su PCI con la comunidad, ¿no? Han desarrollado intercambios, ¿no? por vía online, ¿no? En nuestro caso también recetas de cocina, generar unidad y compañerismo en la familia, compartir juegos que ya no estaban vigentes, pero que nos posibilita estos momentos de reencuentro, realizar estos eventos rituales, festivos, por online o utilizando los medios tecnológicos. O sea, yo creo que ha habido serie, y eso creo yo, ahora ya entrando, estamos aquí entre academia, ONGs y organizaciones sociales, y también la Crespial, como este centro regional de guarda, creo que va a ser muy rico que podamos sistematizar todas estas sentimos que ha generado el COVID, pero también estas resilientes que se han generado en todo este proceso. Creo que ese documento, ese proceso que seguramente muchos de nosotros nos vamos a sumar a escribir, a recoger estas experiencias, pues nos va a permitir también repensarnos hacia adelante ya post pandemia con nuevas estrategias y ya ir viendo que debemos reconocer que puede haber riesgos que tengamos que responder hacia adelante. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos un trabajo importante a realizar como ONGs, quienes estamos cercanía con las comunidades y que este tiempo no hemos podido estar, la academia que tiene que, sí, apoyar a recoger todas estas experiencias, todas estas que se han ido realizando y también todos estos sentimientos que ha generado el COVID y la sociedad civil permitirnos justamente abrir esta situación de sanación, si vale el término, para recuperar justamente los afectos, porque la cultura es ello, no son los afectos. Entonces, esto creo que es un tema importante hacia adelante. David, muchas gracias. Me parece muy, muy profundo, político y amoroso también todo lo que estás planteando, ¿no? Nos comunicamos por el abrazo y esa es una de las grandes fuerzas del patrimonio inmaterial, es eso colectivo, ¿no? Pero que tiene que ver con el tacto también. Y cómo todos estos ejercicios de resiliencia son procesos de sanación y para recuperar justamente esos afectos, ¿no? Yo creo que has planteado un norte bien interesante y acojo el llamado que nos haces, no solo al Crespial, sino a los investigadores, a las ONGs, de ver cómo hacemos un proyecto para sistematizar el impacto y todos estos ejercicios de resiliencia que están teniendo las comunidades y todos ustedes, digamos, todos los que trabajamos por la gestión de la salvaguardia. Vamos a irnos ahora con Rosildo. Desde todo el ejercicio que tú haces comunitario, ¿qué se están planteando? ¿Cuáles son los escenarios post pandemia? ¿Cómo se ven en un futuro ustedes desde la Samba de Rodas, desde ese plan de salvaguardia? Esse momento de pandemia, os mestres, né, do samba de roda, eles nos deram uma lição muito forte dessa questão do afeto, né? Então, alguns mestres, alguns detentores, eles propuseram e realizaram várias campanhas de solidariedade, né, com outros sambadores para aquisição de alimento, de roupas. Isso é um posicionamento que vai além do afeto, né? Um posicionamento político
dentro do PCI. E eu penso que o pós-pandemia, o posicionamento político ele deve ser tomado como meta. E eu falo político de ocupação desse espaço político, né, nas comunidades. Eu acho que é preciso um diálogo forte com os detentores para essa tomada de consciência de que é preciso ocupar espaço de poder, de decisão nas suas comunidades, para que tenhamos uma discussão efetiva e aplicação das leis a partir exatamente das pessoas que são detentores. Não adianta mais somente pertencer ao grupo e pertencer a uma organização, a organização da sociedade civil. É importante continuar fazendo tudo isso, mas também avançar para a ocupação de espaço de poder em suas comunidades. Los mestres del samba de roda han enseñado una lección muy importante. Ellos han realizado acciones de solidariedad, de arrecadación de alimentos, productos de higiene, y esas acciones de solidariedad son también una expresión de afecto. Entonces, el afecto es también una tomada de posición política. Rosildo piensa que é importante para os portadores que ocupem os espaços de poder, os espaços de tomada de decisão, porque os portadores necessitam estar nesses espaços donde as decisões são tomadas. Então, para o futuro, pensa que é o afecto como um projeto político e a ocupação de espaços de poder por los portadores do PCI. Uma outra questão que é muito evidente, na minha opinião, para um processo pós-pandemia, é a construção de um consistente projeto de educação patrimonial, né? É preciso pensar, e nesse momento as organizações da sociedade civil e com o parceiro mais forte, que talvez sejam as universidades, é preciso pensar a implementação de um programa de educação patrimonial, onde, de fato, se tenha esse assunto sendo discutido, né, e sendo posto para que você tenha uma geração de detentores futura que, para além de aprender sobre o PCI nas suas comunidades, nas suas famílias, eles também possam discutir isso nos espaços formais de educação. E aí a gente precisa, os órgãos de governo que cuida do PCI, é importante que se pense na educação patrimonial como um grande elemento para o momento pós-pandemia. A educação patrimonial como uma diretriz importante para a pós-pandemia, para que os niños aprendam, además da aprendizagem do PCI em suas famílias, dentro de suas famílias e de suas comunidades, há a oportunidade de debater, de avaliar o PCI em los espaços formais de educação. E as parcerias com as universidades são muito importantes para isso. Ele pensa exatamente que é muito importante desenvolver que os órgãos de governo que trabalham com PCI necessitam desenvolver forte, consistente projeto de educação patrimonial para o momento pós-pandemia.
E aí eu trago essa questão de um programa, de uma coisa ampliada. Eu acho que os órgãos internacionais também precisam pensar, precisam estar integrado nessa discussão. Então, a Unesco, a FAO, a OMS, todos esses órgãos precisam se alinhar nessa discussão, né, dessa construção de uma discussão que venha fortalecer essa, essa verticalização dos pensamentos, né? Então, a gente parte das comunidades, dos governos dos países, mas que esses órgãos internacionais também se apresente como essa unidade de pensamento em torno do PCI. E o CRESPIAL é o órgão que pode dinamizar essa discussão. A América Latina deve ser esse exemplo, né, no cuidado do patrimônio material. Los organismos internacionales necesitan también estar involucrados en esta directriz de educación patrimonial. Los organismos internacionales como UNESCO, FAO y el propio CRESPIAL, que tiene un rol tan importante en América para dinamizar este debate acerca de la educación patrimonial como una directriz. Todos necesitamos estar involucrados cerca de una misma directriz, que es la educación patrimonial. Entonces, las comunidades, los gobiernos y también los organismos internacionales. É isso. Muchas gracias, Rosildo. Nos has planteado dos ideas muy claras, contundentes. Una, de la necesidad de que las comunidades tengan un posicionamiento político en la pospandemia o para que ocupen espacios de decisión acerca de todo lo que les ha impactado, ¿no? Y la otra es este proyecto de educación patrimonial al que nos estás llamando a las organizaciones y a trabajar justamente con la academia, con las ONGs y las agencias internacionales en un programa que podría liderar Latinoamérica de educación patrimonial. Yo creo que es algo que va a quedar, que va a empezar a sonar y con gusto desde el CRESPIAL vamos a seguir en esta reflexión. Y creo que ahí, Mónica, te pasaría la palabra justamente para que nos cuentes desde la educación cómo se puede fortalecer la salvaguardia en este escenario de pospandemia. Mónica. Sí, gracias, Adriana. A mí me gustaría retomar dos cuestiones que señalaron tanto David como Rosildo, que van en la línea de tu pregunta. David planteaba el lugar de los derechos culturales, ¿no? Es decir, el PCI, en términos también, las expresiones del PCI, en términos también de ejercicio de derechos culturales. Y los derechos culturales en tanto derechos humanos, y la necesidad de fortalecer el ejercicio y por supuesto, las expresiones culturales garantizando el ejercicio de esos derechos culturales. Y Rosildo planteaba recién la cuestión esta de romper ese verticalismo, le dijo, creo que esa fue la palabra que utilizó, pensar en una educación patrimonial, quizás en términos más horizontales. A mí me parece que hay una cuestión con esta situación generada en el contexto de la pandemia del riesgo del PCI, es el riesgo del ejercicio de esas expresiones culturales, que es el riesgo del ejercicio de los derechos culturales. Y es una limitación a la ciudadanía cultural, si podemos decirlo de esa forma. Entonces, ¿por qué planteo esto? Porque digo, las expresiones del PCI tienen un lugar, yo diría, no central en el marco de las políticas públicas. Entonces, por ejemplo, las situaciones que señalaba David, que es
la situación actual en términos políticos de Bolivia, la situación actual en términos políticos de Brasil, en el caso, sin ser autorreferencial, pero en el caso de Argentina, la situación política es muy diferente. El Estado, a través del Ministerio de Cultura, ha desplegado un montón de acciones de contención respecto del sector cultural, en la línea de lo que decía David, como sector absolutamente impactado por la pandemia, ha desplegado un montón de herramientas de asistencia, de recursos económicos, en fin, un programa extensísimo. Ahora bien, la situación de vulnerabilidad y de desigualdad que la pandemia visibilizó en el caso del PCI es anterior a cualquiera de estos recursos de contingencia. Está hablando de una cuestión de desigualdad estructural, por lo tanto, por eso es que yo decía antes, quizás nosotros tengamos que redefinir el modo de abordaje del PCI desde nuestras organizaciones. Y en la línea que señalaba Rosildo respecto de esta propuesta de educación en el patrimonio, pensemos también que las alianzas, es decir, la conformación de alianzas es un punto central. La red que nosotros creamos en el 2017 con el apoyo del CRESPIAL, de la Oficina UNESCO en Montevideo y la IESALC, también justamente apareció y se creó por la conciencia que tenemos de esas limitaciones que yo estoy señalando, que se extreman en este contexto de crisis. Entonces, una de nuestras preocupaciones centrales pasaba por estos lugares. Ahora bien, yo dije hace un rato, fortalecer la agenda de educación superior, ampliar los procesos de formación en las carreras, por ejemplo, de gestión de las artes o de gestión cultural, para empezar a que haya más espacio para comprender estos fenómenos, para salir del lugar de un ejercicio exclusivo y excluyente de patrimonialización de una práctica y pasar a entender una lógica comunitaria, y pasar a entender un sentido, un modo de ser, de alguna forma, que es lo que Rosildo señalaba al principio cuando decía, alguien vino a patrimonializar la samba de roda, pero no estuvo pensando que quién tenía que hacer ese proceso. Precisamente los portadores de la samba de roda son los que tienen que hacer ese proceso de patrimonialización. En todo caso, nosotros, desde nuestro lugar, podemos acercar herramientas, elementos, evidencias, montones de otras cuestiones, pero no somos los actores protagónicos de esos procesos. En todo caso, acompañamos esos procesos. Y ahí es donde yo insisto, el tema de las alianzas, me parece importante lo que señalabas, David, y también Rosildo, el lugar de los organismos internacionales, el lugar de la cooperación internacional, sobre todo la cooperación sur-sur. Nosotros en esa línea, desde la red, con el CRESPIAL, con UNESCO Montevideo, con la Secretaría General Iberoamericana, estamos trabajando en un proyecto que lidera mi colega Patricia San Martín por la red de PCI y David Gómez del CRESPIAL, un proyecto a propósito del PCI y la inclusión social. Es decir, de qué forma en la contribución a la agenda de la pospandemia en términos de sostenibilidad, en términos de ejercicio de derechos culturales, de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, ¿sí? Porque ese es un punto central, de qué forma el PCI es un actor importantísimo en ese proceso. El PCI en términos de inclusión social, no el PCI en términos de lectura patrimonialista, folclórica de una expresión. Es decir, una visión del mundo, un modo de ser, un modo de estar en el mundo, visto desde su especificidad, con el valor que esa su especificidad precisamente conlleva. Entonces, el trabajo es, me parece, más profundo todavía. Es decir, hasta dónde el lugar del PCI como tal incide en el marco de las políticas públicas, sean sanitarias, sean políticas educativas, sean políticas sociales, cualquiera de ellas que queramos mencionar. Justamente, y con esto cierro, por eso mencionaba la diferencia de las situaciones de estos tres estados que de alguna manera están presentes. En nuestro caso, en Argentina, hay un interés central del Estado de digamos, atender la salud, la necesidad sanitaria, correrse de la lógica hegemónica del modelo neoliberal o la economía
como única visión y posibilidad de análisis, y centrar en el bienestar de los ciudadanos desde todos los lugares. Pero, aún poniendo las herramientas que se pusieron en el caso del sector cultural, lo que sigue estando presente es esto que señalábamos antes. Es decir, esa no participación directa que como actor principal que señalaba Rosildo, ese no ejercicio completo de los derechos culturales, como decías David hace un rato. Bueno, me parece que tenemos una tarea muy, muy importante por delante. Desde la red fortalecemos la interdisciplina, hemos generado alianzas con el apoyo también de UNESCO Montevideo, con una red africana con quienes tuvimos un diálogo hace poco, y en otra red formada en el sudeste asiático. Hay una visión decolonial, que es lo más importante, de estos procesos, que compartimos con los colegas de la red africana, que nos parece que es un elemento que tiene que estar presente. Es decir, correr nuestra visión de Latinoamérica y Caribe a propósito del PCI desde nuestra visión del mundo, no desde la lógica eurocéntrica, por ejemplo, ¿sí? En la que ha venido siendo construida el pensamiento sobre el PCI. Entonces me parece central lo que decía Rosildo de ese proceso de formación, me parece central lo que señalabas, David, respecto de qué significan los derechos culturales. ¿Cómo no vemos que el PCI es una evidencia extrema de qué significa la garantía de ejercicio de los derechos culturales, ¿no? Parece que va un poco en esa línea, y nuestra tarea desde las instituciones de educación superior, desde la academia, creo que es precisamente tomar estos desafíos y hacer estos diálogos, ¿no? Y trabajar en procesos de mayor articulación, ¿no? Hacia las organizaciones, hacia las comunidades, hacia el sector público. Creo que es parte de la tarea. Muchas gracias, Mónica. Un saludo a todos los amigos que nos están viendo desde Paraguay, México, Perú, Colombia, Brasil, Argentina, también a Marta Cania en Cracovia, Polonia, y a Camilísimo García en Madrid. Estamos ampliando la red claramente. Tenemos dos preguntas, vamos a pasar a las preguntas del público y ya finalmente una rápida conclusión. Karen Giselle Maldonado nos pregunta, ¿qué se debe enseñar a los jóvenes para que realmente vean la importancia de conocer y salvaguardar su patrimonio cultural inmaterial? Porque lo que sí nos ha demostrado esta pandemia es que a los gobiernos no les interesa invertir en este tema. Debemos procurar que las futuras generaciones sean quienes exijan y gestionen estos conocimientos. Rosildo, ya que nos planteaste un programa de educación patrimonial, ¿qué nos puedes decir frente a esta pregunta? ¿Você conseguiu pegar a pergunta, Rosildo? Eu acho que sim. Eu imagino que o que fazer para que essas comunidades entendam sobre a importância do PCI. Primeiro, trazer, né, essa discussão. Essa discussão ela tem que sair agora, tem que sair do... como eu falei, essa discussão ela precisa sair somente sair dos espaços dos grupos e ser ampliada para outros lugares, né? Então, fazer com que as pessoas entendam a importância do PCI é dar exemplos, outros exemplos dessa importância. De fato, falar de como toda a construção social ela se dá também a partir desses conhecimentos que essas comunidades, que essas pessoas têm. Eu costumo dizer, eu tenho falado aqui sobre o que é salvaguardar e dar alguns exemplos de salvaguarda. E para isso, na minha comunidade, eu dou o meu exemplo, né? E eu digo que durante todo o processo
da condução, da implementação do plano de salvaguarda do samba de roda, e eu consegui, né, na minha família, talvez o primeiro da minha família, que conseguiu concluir um curso de mestrado. E isso é salvaguarda, né? Isso é salvaguarda. Então, a gente precisa ampliar esse conceito para que essas pessoas entendam que a salvaguarda ela se dá também com a sua própria, seu próprio crescimento intelectual, social, né, que a salvaguarda favorece, né, também para esse crescimento. Eu acho que quando a gente tomar essa consciência, nós teremos uma melhor efetivação da compreensão do que é uma salvaguarda de um bem imaterial. Que é importante que os debates sobre o PCI salgan de las comunidades hasta outros espaços de debate, para que as pessoas conheçam as histórias, conheçam os exemplos, conheçam os processos e que se nessas comunidades. Además, ele crê que é importante que as comunidades compreendam que salvaguardia é também a oportunidade de crescimento personal, a oportunidade de desenvolver capacidades, e ele trabalha muito com seu próprio exemplo de sua vida, que ele é a primeira pessoa em sua família a finalizar um curso de maestria em la universidade. Então, ele acredita que é importante ampliar o conceito de salvaguardia, para que os portadores compreendam que o alcance é muito maior do que solamente a preservação da manifestação, pero também existe aí uma oportunidade de crescimento personal e de desenvolver projetos e programas. É isso. Creio que é isso, sim, Rosildo? Sim, sim. Isso. Sí. Muchas gracias, Rosildo. Muchas gracias, Natalia, por tu traducción. En aras del tiempo, vamos con una segunda pregunta que la voy a dirigir a David. ¿Cómo hacer rentable la digitalización de cara a los sabedores de las regiones apartadas? ¿Cómo hacer? Disculpa, no capté. ¿Cómo Bien. hacer rentable la digitalización para los sabedores que están en las regiones apartadas? Con todo esto que se ha conversado, de que pues la pandemia nos ha puesto en una situación de desigualdad, y dentro de la desigualdad también está todo el tema de la brecha de digitalización. La pregunta nos la hace Camilísimo García de Madrid. Bueno, primero creo que ya se está empezando a generar esta propuesta que llega a ser una propuesta política, que es Internet libre, ¿no? Que es tener procesos de alcance y conectividad que permita conectar a las comunidades, ¿no? Con las ciudades. Entonces, creo yo que esta situación permitiría, de alguna manera, conectarnos como una constelación de edades, de voces, y eso no permitiría un mayor desarrollo, ¿no? De las mismas comunidades y de los conocimientos que se tienen en las mismas comunidades indígenas hacia los otros sectores. Y ahí yo conecto un poco con la pregunta anterior porque siento que está relacionada, ¿no? Yo creo que el tema, y con esto voy a terminar, creo que el tema educativo es fundamental, pero es el primer escenario también de disputa, ¿no? De disputa porque hay una tensión entre los proyectos políticos de los gobiernos, cómo la educación va a traducir ese proyecto político. Entonces,
¿cómo vamos a tener una sociedad inclusiva, una sociedad que reconoce la diversidad, si el proyecto político en sí es excluyente y está enfocado a la productividad, al desarrollo económico, a lo económico y económico? Entonces, por ende, creo importante este planteamiento que Rosildo nos deja, en el que tenemos que tener una mirada de patrimonio de lo cultural desde el enfoque de derechos culturales, desde esa emancipación, desde esa libertad, desde la dignidad de los pueblos, porque estos conocimientos, actualidades, los actos festivos, por lo menos en mi país, no son parte de una currícula oficial. No se entiende y no está conectado con estos tres elementos que hasta la misma calidad educativa mide, que es matemáticas, lenguaje, ciencias naturales. Imagínense con estos tres elementos cómo se podría articular el PCI, si estén todos. El tema como un trabajo que estamos realizando desde la campaña boliviana con los textiles Jalca, el tema de lo cuántico, el tema del lenguaje, de la poética, de lo numérico, ¿no? Desde los textiles, el lenguaje, los cantos, la poética, el tema de la naturaleza, el reconocimiento de los ritualidades, los centros ceremoniales, etc. Entonces, pero ello obviamente está disociado de una agenda curricular, porque, claro, porque esto es como una cuestión vial comunitaria y no interviene dentro de una currícula oficial. Entonces, por ello yo creo que si queremos verlo como una gran revolución, sí es una revolución educativa que justamente discute y ponga en cuestión los derechos culturales. Y para mí estos son elementos, son instrumentos, el tema de la conectividad, del Internet, que ahora sí nos permiten acercarnos, nos tendrían que permitir acercarnos a todas las comunidades, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que hay mucho que hacer, ¿no? Entre todos. Muchas gracias, David. Hay una pregunta dirigida a pues, Argentina, se la haré a Mónica. Si considera, y el Museo Étnico, pregunta, si considera importante el decolonizar en Argentina, comenzarán a proponer otros idiomas alternativos al inglés como único idioma que se exige en resúmenes de trabajo. Bueno, primero que no, esa exigencia no es una exigencia de Argentina, el inglés en los resúmenes de trabajo. Creo que todos los que trabajamos en los ámbitos académicos y no académicos y en el sector público sabemos que esa exigencia es diría yo, en los papers o en los documentos de trabajo de montones de publicaciones o de organismos, etcétera, etcétera. Ahí, yendo en la línea de la inquietud, justamente el proyecto que yo señalaba hace un rato que estamos llevando adelante desde la red, trabaja precisamente con la visión del PCI en términos de inclusión social en el marco de la Agenda 2030, la visibilización del valor del PCI en el marco de esa agenda, que es un poco la mirada también respecto de ese eslogan que figuraba, David lo debe recordar, cuando se votó el contenido de la Agenda 2030, no dejar nadie atrás. ¿Qué quiere decir no dejar nadie atrás? ¿Es una formulación meramente retórica o es un compromiso político? Bueno, en la medida en que es un compromiso político, el no dejar nadie atrás quiere decir hay que trabajar con la diversidad lingüística, hay que trabajar con justamente Adriana, vos mencionabas al principio la cuestión de la diversidad cultural, o sea, la Declaración 2001 de la Diversidad Cultural, la Convención 2003 sobre el PCI, la Convención 2005 sobre expresiones culturales, es decir, esa verticalidad que señalaba Rosildo tiene que quebrarse precisamente para que esos instrumentos internacionales que todos nuestros países han firmado y se han obligado a ellos, tengan precisamente una traducción de intercambios entre sí. Entonces ahí el trabajo del Crespial, el trabajo de las oficinas regionales de la UNESCO, de otros organismos, esta
pregunta a propósito de si Argentina va a hacer o va a dejar de hacer utilización de una consigna que no es propia de Argentina. Yo debería decir, Argentina está hoy absolutamente centrada en el respeto por la diversidad cultural existente en su territorio, aún con las limitaciones históricas que esa mirada ha tenido y con las asignaturas pendientes. Por lo tanto, yendo específicamente al sector cultural, el despliegue de las medidas que se han venido tomando en nuestro país tiene que ver precisamente con la capacidad de ver las necesidades de las diferencias de los distintos sectores, el reconocimiento de las diversidades. Y yo creo que uno de los puntos centrales que nos pone en la agenda esta, digamos, profundización en el PCI tiene que ver justamente con el reconocimiento de las diferencias. Es decir, ¿qué decimos cuando decimos la diversidad cultural? ¿Qué decimos David, Rosildo, cuando buscamos las candidaturas de inmaterial, de patrimonio de la humanidad, o vamos a las agendas internacionales desde una región, ¿sí?, que tiene que quebrar todavía el estigma del colonialismo? ¿Sí? ¿Qué decimos cuando firmamos esos documentos? Quizás, no sé en los casos de vuestros países, pero en el nuestro decimos que queremos avanzar en esos procesos de descolonización, en quebrar esas miradas, digamos, instaladas a propósito de cómo se piensa nuestro patrimonio cultural inmaterial, nuestras expresiones culturales. Alguien preguntó antes cómo se les enseña a los chicos. Bueno, tenemos que empezar por pensar nosotros mismos desde nuestros ámbitos, qué lectura hacemos de nuestro patrimonio inmaterial en nuestros términos, ¿sí? Cómo nos vemos a nosotros mismos con nuestras realidades. Creo que en ese sentido todo el trabajo en PCI nos está planteando justamente esa agenda. A mí me parece que esta conversación, Adriana, es importantísima en ese sentido, en el hecho de que justamente el trabajo que ustedes están haciendo, el proyecto que compartimos, las vinculaciones que estamos estableciendo con Rosildo, con David, nos están mostrando que, bueno, que tenemos el compromiso también entre todos de pensarnos desde estas realidades, ¿no? Creo que ahí vamos, y ahí no hay diferencia si somos la academia, si somos las organizaciones comunitarias o las ONGs, y tampoco debería haber diferencias de nuestras tareas y nuestras vinculaciones hacia las políticas públicas. Quizás tenemos que acercar estas propuestas, estas miradas, este desarrollo de estos lineamientos para aportar precisamente a las políticas públicas para que puedan pegar ese salto cualitativo, ¿no? Que significa pensar Latinoamérica, la región Latinoamérica y caribeña desde sí misma, desde sus identidades culturales. Me parece que es la apuesta, ¿no? Y eso no es solamente el PCI. Muchas gracias, Mónica. Bueno, hemos llegado por tiempo ya al final de nuestra sesión. Me permitiré recoger algunas ideas. Creo que la sesión de hoy fue muy rica en hacer evidente la necesidad de esa constelación de la que nos hablaba David, de una constelación de las diferentes voces, de una constelación de las diferentes miradas desde donde está cada uno y de la necesidad de que cada uno aporte. Yo creo que la mayoría se enfocaron hacia el desarrollo de políticas públicas, pero no viendo políticas públicas como políticas de gobierno, sino políticas de Estado, donde la sociedad civil, las organizaciones comunitarias y cada uno de ustedes, de nosotros, de quienes nos están viendo, tiene un papel y tiene un poder. Y ahí es un llamado súper importante, Rosildo, de cómo las comunidades deben comenzar a acceder a esos espacios de poder para que esas políticas de Estado justamente se enriquezcan, no solo desde arriba, digámoslo aquí, sí, se rompan esas jerarquías que se han creado, esa verticalidad que tiene que ver también con la colonización y con los procesos de descolonización, como lo planteaba Mónica. Y creo que todo esto que hemos hablado lo podemos seguir debatiendo, reflexionando e ir pensándolo en ese proyecto al que nos está convocando Rosildo de educación patrimonial, que no es solamente
incluir en la currícula temas de patrimonio, que no es solamente generar más investigaciones desde la academia, sino que está pensado como un proyecto político a gran escala, que quiero cerrarlo con el tema que nos decía Mónica. Yo creo que ese proyecto de educación patrimonial tiene que ver con pensar Latinoamérica desde sí misma. Y eso es clave. Y en patrimonio inmaterial, otro de los temas con los que quiero concluir es cómo en el discurso de cada uno de ustedes nos fueron mostrando que el tema del patrimonio inmaterial no es un tema de cultura, no es un tema de fiestas. Primero que todo, es un tema de derechos culturales y por tanto de derechos humanos. Así que es un programa y es un proyecto político el patrimonio inmaterial. ¿Y cómo lo vinculó Mónica con el tema de la inclusión social y del desarrollo sostenible? No podemos seguir pensando que el patrimonio inmaterial es un tema de un solo ámbito, de un solo sector, o un tema en el que la salvaguardia es que la manifestación se mantenga en el tiempo. Son proyectos profundamente políticos y que solo son posibles si lo trabajamos desde la intersectorialidad, pero desde el concepto del desarrollo sostenible. Y ya para terminar, quiero terminar con dos temas que yo enlazo. Uno es el de todo el tema del afecto y de la sanación. Yo creo que justamente el patrimonio inmaterial nos vincula a lo más importante para el ser humano, a la identidad, y cómo trabajar en la salvaguardia es un proyecto de sanación colectiva, digamos, y tiene que ver con lo que hablaba Mónica de sanación colectiva de Latinoamérica, de pensarse desde sí misma. Y esto como en un mapa, como en una constelación, y a nivel individual de las comunidades, ese llamado ese punto que nos hizo Rosildo muy importante para las comunidades del crecimiento personal, de entender que la salvaguardia del patrimonio inmaterial tiene un alcance mucho mayor al que los mismos detentores están viendo, en el sentido de que es generar capacidades de sí mismos para hacer parte, digamos, de ese mapa o de esa constelación y de aportar en la construcción de nación y en la construcción de región. Con esto terminamos. Ha sido un placer. Yo creo que ustedes han logrado, aunque no estuvieron en todos los foros, extrañamente han logrado como darnos las puntadas para las conclusiones de todo lo que fuimos viendo en los 5 foros anteriores. Entonces les quiero agradecer muchísimo. Estuvo muy, muy rica la discusión, muy amena. Se generó ese diálogo que estábamos buscando. A todos los que nos acompañaron durante estos 5, 6 foros, agradecerles, pues ya sabemos que las publicaciones siguen, van a estar en el canal de YouTube, van a estar en links en la página web del Crespial, en muchos otros links de webs de organizaciones que han estado en estos foros, y esperamos que este conocimiento que se ha construido lo podamos sistematizar y aporte al debate del patrimonio inmaterial en la pandemia y en la pospandemia. Muchísimas gracias a todos y muchas gracias a todo el público que nos acompañó. También gracias, Natalia, por tu traducción. Y bueno, continuamos todos en esta batalla de la gestión de la salvaguardia del patrimonio inmaterial. Gracias, gracias, Adriana. Gracias. Gracias, David, Adriana, Natalia. Gracias. Gracias, Mónica. Gracias, Mónica. Sí, Natalia. Abrazos Adriana. para todos. Abrazos. Abraços a todos.